Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Soy Daniel De Vita y es un placer darles la bienvenida una vez más a este espacio donde nos reunimos para pensar juntos el acontecer de nuestra Latinoamérica unida, de nuestra patria grande. Y en esta ocasión estamos en dúplex con el enorme canal de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro compañero Diego en la lucha, al que le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Un gustazo realmente estar en esta transmisión en duplex, como decís vos, y con un invitado muy especial. Lo tenemos ya del otro lado a Edwin Suárez, periodista, analista nicaragüense, que nos va a ayudar a dilucidar, a entender un poquito qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Venimos advirtiendo de este golpe blando, de esta guerra híbrida declarada por parte del imperio en contra del pueblo nicaragüense, y se dicen muchas cosas, anda mucha información circulando, y tenemos la posibilidad de contar con Edwin para que nos cuente un poco cómo se está desarrollando a mi juicio, intento de golpe de Estado, pero ya nos va a contar él con lujo de detalles. ¿Cómo estás, Edwin? Gracias por estar. Muchísimas gracias, estimados compañeros Diego y Daniel, que están brindándome la oportunidad de mostrar un poco de lo que en Nicaragua y el mundo trata la gran maquinaria mediática y un cerco de provocar que no se lleve la información de lo que nosotros aquí comúnmente llamamos, Daniel, la otra cara de la moneda. Se está contando a través de los medios internacionales y también nacionales que tienen mucho alcance, una versión, y es la versión de quienes están siendo prácticamente financiados por el imperialismo desde 2018. Tenemos que, para hablar de lo que ocurre en Nicaragua, debemos de remontarnos un poco a lo acaecido en el año 2018, en donde el gobierno de Nicaragua y su pueblo logró vencer un intento de golpe violento. Un intento de golpe violento que dejó como saldo más de 200 muertos, produjo alrededor de 200,000 personas al desempleo, evidentemente también millonarias pérdidas económicas, sobre todo el sector turismo, que se proyectaba muchísimo en nuestro país, pues evidentemente con 2 meses de, aquí le llaman tranque, en Venezuela lo llaman guarimbas, no sabría decirte en Argentina cómo le llaman, pero es el bloqueo de calles, es la Que son quema de estas propiedad manifestaciones pública, de violentas, propiedad ¿no? privada, efectivamente, y que conllevan a que los países se desestabilicen. Evidentemente Nicaragua crecía arriba de 5%, según el informe del Fondo Monetario Internacional y también de organismos multilaterales que hablaban sobre el buen desempeño, sobre todo en la administración pública y la inversión hacia lo que son los sectores sociales más desposeídos de Nicaragua. Eso no gustó mucho a un imperialismo que siempre ha tenido en la mira al gobierno nicaragüense, especialmente a su líder, al comandante José Daniel Ortega Saavedra, quien ha mostrado rebeldía a través de la trayectoria y sobre todo llevando al Frente Sandinista como un proyecto social a ser el único partido o organización política que logró llegar al poder por medio de una lucha armada. En 1979 casualmente nos preparamos para conmemorar el 42 aniversario del triunfo de la revolución, 19 de julio de 1979. Pero luego llegar al poder también por medio de la democracia, las reglas del imperialismo, los votos, y se llegó en el 2007 con un programa y un proyecto de gobierno basado en las principales necesidades del pueblo. Durante 16 años, Daniel y Diego pasamos los sandinistas en oposición. El jefe del ejército en 1990 era hermano del presidente. Nunca pensamos en dar un golpe de Estado. Luego vinieron jefes del ejército de tendencia sandinista, porque el ejército nuestro es ideológicamente formado con valores sandinistas y nunca se pensó en un golpe de Estado. Pero para cuando el comandante Daniel Ortega asume con responsabilidad de las luchas sociales, como la lucha del 6% universitario para que los estudiantes tuvieran la oportunidad
los jóvenes de estudiar en universidades públicas, la lucha de los maestros, de los médicos y otras que se libraron desde 1990 hasta el 2006, en su momento nos sacaban el ejército. En 1994, el señor Humberto Ortega, que hoy aparece en CNN y otros medios hablando en contra de su propio hermano, el presidente, sacó el ejército. Y quien lideraba las protestas era el comandante Daniel. Entonces, remontándome un poco a esa historia, han sido luchas. Estando en el poder, no nos han dejado gobernar. En 1980, el comandante Daniel, después del triunfo de la revolución, fue atacado, ya conocemos la historia, una guerra violenta que dejó miles de muertos. Luego vencimos en La Haya el imperialismo no pagó la deuda de 17.000 millones. La señora Violeta Barrios, sin pedirle permiso al pueblo, sin llamar a un referéndum, ella condonó, entre comillas, esa deuda. Y en fin, una historia llena de lucha. Ahora nos encontramos nuevamente con un imperialismo en su etapa de agonía, lo llamo yo, porque ahora sanciona a todo el mundo. Te puede sancionar a vos, a mí o a Diego, ¿no? Porque es costumbre esas sanciones unilaterales que son violatorias al derecho internacional y que han sido la punta de lanza en contra del sistema de gobierno sandinista. Pero también desde otros tentáculos que tiene el imperialismo, yo lo llamo así, por ejemplo, Ministerio de Colonias le llamo a la OEA, ¿no? Que es donde Luis Almagro ha estado agresivamente evadiendo temas trascendentales de la geopolítica latinoamericana para tomar como punto de referencia para sus llamadas sesiones el tema de Nicaragua. Entonces, eso es parte de lo que venimos viviendo, pero en el 2018 nunca nos esperamos que con un crecimiento económico de más del 5%, con programas sociales para la mayoría del pueblo, los 5 años, nunca pensamos que logrando una equidad de género, ubicarnos en los primeros 5. Dime. Edwin, se está cortando un poquito, vamos a darle una pausa a ver si podemos retomar bien la conexión, pero traduzcamos esto entonces. Por un lado, digo, a mi juicio, reivindicar la vocación democrática de la revolución sandinista y del proyecto nicaragüense que cuando se levanta en armas se levanta contra un esquema dictatorial absolutamente colonial, con las garras del imperio metidos, estrujando al pueblo de Nicaragua, hasta con control militar extranjero. Y después esto que vos comentás que a mí me parece muy importante. Ya en la etapa democrática, cuando se gana, cuando se pierde, se pierde. Y la vocación democrática de las Fuerzas Armadas con un fuerte arraigo sandinista por un lado. Y ahora vos nos estás mencionando lo que fue el intento de golpe de Estado de 2018, donde lo loco es que este tipo de cosas surgen en un momento de debilidad, de crisis económica, de sufrimiento popular, y vos nos estás mencionando que era probablemente uno de los mejores momentos económicos del proyecto sandinista. ¿Es correcto esto? Sí, efectivamente, se estaban viviendo los mejores momentos de la nueva etapa de la revolución, de la etapa en que, digamos, como te digo, yo no llamo democracia a ir a la urna a votar, yo llamo democracia a las reivindicaciones sociales, porque es ahí donde está el sentido. Si democracia es el poder del pueblo, el pueblo te exige buenas carreteras, el pueblo te exige energía eléctrica, el pueblo te exige vivienda, y en eso nosotros hemos estado en una restitución permanente. Ellos dicen que el Frente Sandinista y su proyecto vive en campaña permanente porque estamos inaugurando puentes, inaugurando carreteras, inaugurando casas. Estamos en una festividad de restitución de derechos permanentes. Por eso nos sorprende el intento de golpe, porque jamás pensamos de que de pronto el pueblo iba a salir a las calles, entre comillas, manipulado. Pero ¿cuál es la punta de lanza? En Nicaragua pasaron tocando temas que son precisamente susceptibles a la opinión pública. Por ejemplo, aquí tocaron el tema del medio ambiente. Empezaron por ahí, hubo un incendio en la reserva Indio Maíz, que es una de las reservas más grandes que tenemos en Centroamérica, un pulmón para Centroamérica. Lamentablemente
silvestre, provocó una fogata y ellos somos Indio Maíz. En redes sociales son Indio Maíz, pero no lograron calar. Luego tocaban temas siempre que tenían que ver con medio ambiente. Por ejemplo, el tema del un lagarto. Imagínate esto, Daniel. Un lagarto, un animal, se salió de su hábitat natural y fue a dar al lago de Nicaragua, al lago Solotlán. En ese lago llegan niños porque hay un puerto que se llama Salvador Allende, que es un espacio físico que ha creado, antes era un lugar de mala muerte, pero el gobierno creó condiciones para convertirlo en un espacio bonito para la recreación sana de la familia. Hay restaurantes cubanos, restaurantes chilenos, de todo tipo de comidas para que el que pueda llegar deguste gastronomía, etcétera. Entonces ahí aparecía. El gobierno, al ver que estaba haciendo este animal, amenazaba con atacar a niños, lo removió y lo llevó a un sitio de vida silvestre que es un parque ecológico. Un escándalo. Y lo provocaron desde redes. Entonces se tuvo que regresar a Juancho, que era el lagarto, imagínate tú, de nuevo al lago y a tomar precaución. Pero no le funcionó. Luego vienen unas reformas al Instituto de Seguridad Social. Tema que fue el detonante. Estas reformas que decían, imagínate, somos el único pueblo que lograron levantar con cuestiones que le iban a beneficiar al pueblo. Estas reformas iban a incluir a todos aquellos jubilados, a las personas que se habían jubilado, pero que evidentemente no tenían acceso a la salud mediante la atención directa en hospitales que solamente tienen atención las personas que tienen su seguro activo. Entonces dice el gobierno, bueno, vamos a reformar la ley de seguridad social para que podamos atender a esas personas que no cumplieron sus semanas cotizadas, pero que necesitan la atención especializada. Estoy hablando de tratamiento de cáncer, tratamiento de problemas cardíacos, especialidades, que en un hospital privado aquí te cuesta su atención $3,000, $4,000, $5,000, hasta $10,000, $15,000, dependiendo del tratamiento que te vayan a dar. Sin embargo, eso fue detonante, no les gustó, porque ahí significaba aumentar un poco a los que estamos activos, pero darle a esta gente que no pudo, por una u otra razón, completar sus semanas cotizadas, pero que son ancianos, son personas que necesitan de nuestra solidaridad. Por eso los institutos de seguridad social son solidarios, deben de ser solidarios, porque significa que lo que vos estás pagando, ahorita lo estás pagando para quienes están recibiendo el servicio de jubilado, luego mi jubilación me la van a pagar otros, es decir, así es. Bueno, amanecieron las calles tomadas. Por todos lados había violencia y aquí lograron unirse. Iglesia Católica. Fíjense bien para que ponga Argentina su barba en remojo. Organizaciones no gubernamentales, alias ONG. Teníamos a las mal llamadas organizaciones de derechos humanos. Teníamos ahí al COSEP, que es la empresa privada. Atención Argentina, empresa privada, financiando, administrando recursos. Y desde luego, ciertos sectores políticos adversos al gobierno. Pero el brazo armado de los tranques lo dirigían excomandantes de la revolución, Daniel y Diego. Escúchese bien, excomandantes de la revolución que hoy están presos por desestabilizar el país y dicen que es por una persecución política. Ahí tenés a Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y compañía. Escucho, Diego. Edwin, en relación a esto que me estás diciendo con los encarcelamientos, que tienen que ver directamente, por supuesto, con estas maniobras de la derecha, de la oligarquía nicaragüense, en consonancia con los derechos, con los intereses norteamericanos. Mucho se está hablando justamente y puntualmente de esto. Yo escuché a Ortega en una frase donde dijo: aquí no estamos juzgando a políticos ni candidatos, sino a criminales, ¿no? Muy interesante, muy bien explicado, en pocas palabras de Ortega. Explicarle a la gente eso, en relación a los encarcelamientos que está viendo
porque eso es lo que sale por las redes sociales, ¿no es cierto? Están metiendo preso gente y bla, bla, y ya sabemos lo que son la derecha y sus medios corporativos. Explicá qué crímenes cometieron esta gente que está siendo juzgada ahora en Nicaragua. Bien, en el caso de... Hay muchas leyes que se han violentado actualmente y que precisamente por el hecho de considerarse ellos políticos, no han querido aceptar que las leyes que se aplican en nuestro país vienen de rango constitucional, su fuente principal es la Constitución, y evidentemente no establece de que por ser político no se te van a aplicar, o por ser burgués de la clase alta no se te van a aplicar, o por haber tenido una participación efectiva en un movimiento revolucionario, no se te van a aplicar. Entonces, voy a empezar a decirte explícitamente los delitos con los que se están juzgando a estas personas, porque estos son delincuentes nada más que de cuello blanco, que se consideraban intocables, que podían cometer actos de corrupción, etcétera, pero nunca iban a ser encarcelados si la derecha estuviera gobernando, porque son los utensilios, así hay que llamarlo, son como cuando vos vas a un restaurante y pedís comida, entonces con lo que vas a cortar la carne es el cuchillo, el trinche, entonces ellos son los utensilios que usa el imperio aquí para ejecutar. Vamos a empezar por la más sonada, la hija de Violeta Barrios de Chamorro. Esta señora tenía una fundación de nombre Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En un principio la crearon después de que perdieron las elecciones, prácticamente después de que su mamá dejó el poder. Entonces ellas crearon con el objetivo de beneficiar niños pobres. Escucha bien, niños pobres. Luego se cambió la razón social, el interés para el cual fue creado esa organización no gubernamental, y empezaron a usar los términos que la derecha prácticamente manipula. Y estamos hablando del término de explícitamente decir que ellos iban a tener una fundación con el propósito de buscar los valores democráticos, la libertad de expresión y todo aquello que incurre en captar recursos económicos, pero que no va a beneficiar al pueblo, sino a temas precisamente que ejecutan las mal llamadas sociedades civiles en todos los países. Entonces esta señora empezó a recibir millones de dólares para democracia, para libertad de expresión, etcétera. Bien, este es un nuevo modo y yo quiero alertar a toda Latinoamérica. Estados Unidos tiene muchos modos para invadir países. A nosotros nos invadieron con el nuevo modo y es una invasión mediática. ¿Qué significa? Canalizamos dinero a través de ONG. Estas ONGs compran a todos los medios independientes, entre comillas, porque ese es el término que usan, independientes, y vos y yo sabemos que no existe un solo periodista independiente en el mundo. Todos obedecemos a quien nos paga o a nuestra ideología o a nuestro corazón. Entonces ocurre que esta fundación empieza a tomar todo el dinero, más de 30 millones, solo de 2018 a esta fecha, más de 30 millones de dólares. Y empiezan a repartirse el botín entre todos los mal llamados periodistas independientes. Y esos mismos eran los que transmitían en vivo torturas a sandinistas, quemas de edificios públicos, destrucción total, y culpaban al gobierno y a la policía. Y estaba viendo que los pintados en azul y blanco eran precisamente militantes sandinistas. Y se empezó a documentar todo, se les iba dejando pasar, y ellos creían que evidentemente tenemos un gobierno tonto que no se da cuenta lo que estaba ocurriendo. Perfecto. Entonces, esta señora se llama a investigación, la justicia nicaragüense llama a investigación a esta señora, a la fiscalía. Esta señora dice que es totalmente falso, se empieza a desmentir. Me refiero a Cristiana Chamorro, que te cuento, no tenía ningún partido. Para que me digan algunos ciudadanos de que aquí el gobierno está persiguiendo a candidatos o precandidatos, eso no existe, ni siquiera aspirantes. Para que vos aspires a una candidatura, tenés que ser militante de un partido.
Y esto ni siquiera partido político tenía. Entonces la señora Chamorro, inmediatamente el gobierno procede, levanta la investigación a través de sus instituciones correspondientes. Eso hay que aclararlo. Aquí no es Daniel Ortega y el Poder Ejecutivo. Aquí no es la Asamblea Nacional. Aquí es la instancia que está facultada para perseguir los delitos. En este caso, a los delincuentes, la Policía Nacional. Y para ejecutar la justicia, el Ministerio Público, que investiga y persigue junto a la policía al delincuente, y la justicia la aplica acá el Poder Judicial, que son Edwin, totalmente independientes. mira, hay un debate, una discusión con respecto a esto, y a ver si nos ayudás a entender un poquito cómo funciona en Nicaragua. En la mayoría de nuestras democracias a la usanza tradicional, vos tenés tres poderes: poder ejecutivo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, el poder legislativo se dedica a sacar leyes, el poder judicial se dedica a dar condenas y veredictos, y el ejecutivo a comandar el país. Cuando se dice Daniel Ortega está encarcelando personas, no vendría a ser así a la usanza nuestra, porque en todo caso quien manda una prisión preventiva, quien se encarga de las situaciones judiciales propiamente dichas, son el Poder Judicial, son jueces, no es el gobierno. Entonces, Daniel Ortega avasalla al Poder Judicial y dice: detengan a fulanito, o en Nicaragua hay un Poder Judicial, como en cualquiera de nuestros países, que con todo lo bueno o malo que pueda tener, quien decide sobre esta situación y sobre estos delitos es el Poder Judicial y no el gobierno. Efectivamente, aquí quien decide si es culpable o no culpable un delincuente no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial a través de sus jueces. Ellos tienen derecho precisamente a tener su defensa, tienen derecho a prácticamente probar sus medios probatorios para que sean declarados no culpables. Sin embargo, las pruebas son tangibles. Aquí han salido facturas, han salido contratos en los que el problema en sí, que ellos no quieren aceptar y dicen, bueno, es que si nosotros recibimos dinero y queremos patrocinar a determinados medios, no. Ningún país va a aceptar de que vos envíes dinero para desestabilización, para enviar dinero y que sea utilizado para desestabilizar y violar la soberanía de otro país. Yo creo que a nadie le gustaría. Y AMLO, tengo una aclaración, necesitamos que nos dé una aclaración porque aquí hay ONGs y partidos políticos de oposición que están recibiendo dinero de Estados Unidos. ¿Diego? Hola, ahí se cortó un poquito la transmisión, ¿puede ser? Yo los escucho bien. Edwin, ¿estás por ahí? Edwin. Sí, estoy aquí. Perfecto. Excelente. Edwin, bueno, por un lado también contextualizar con la gente que nos está escuchando. Parece que ¿no? tenemos problemitas con la conexión. Poquitito, sí, hay una... No se ve tu imagen, Edwin, pero te escuchamos perfecto, así que mientras podamos escucharte, seguimos. Bien. ¿Escuchás, Edwin? Sí. Sí, te escucho. Edwin. Ah, perfecto. No, contextualizar un poco. O sea, Daniel Ortega es un mandatario que ganó por el 72% de las elecciones, lo cual hay que tener un poquito de conciencia de lo que eso significa, ¿no? 72%. Un presidente más que legítimo, y que es gracioso como en este momento la OEA empieza a hablar de Nicaragua, y tenemos que ya con Daniel hemos hablado en varias oportunidades, el tema Colombia, que está el rojo vivo, donde tenemos un gobierno que está masacrando literalmente a su gente a través de bandas financiadas y paramilitares, ¿no? Por un lado, de resaltar la hipocresía de estos organismos que son prácticamente una extensión imperial acá en Latinoamérica. Y por otro lado, quería preguntarte, el tema del canal de Nicaragua, ¿en qué estado está esto? Porque estamos hablando de enormes intereses económicos, ¿no? Que en Nicaragua con respecto a ese canal, y que también perjudicaría los intereses de alguna manera, ¿no? De Estados Unidos. ¿Me podrías explicar un poquito eso, cómo está?
No sé si me repetís la parte última porque no te escuché, Diego. Dale, con respecto al canal de Nicaragua, ¿en qué estado se encuentra la construcción? Yo me enteré que esto está parado hace tiempo, tema de los intereses chinos, que también, digamos, Estados Unidos está más que interesado en que eso no se concluya. Decime en qué estado se encuentra eso. También contales, Edwin, a la gente de qué se trata este canal, para quienes no saben. Bueno, en el caso del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, lo que pretendía en sí es, y que no lo tolera el imperialismo norteamericano, es superar al Canal de Panamá y que permitiera en nuestro país un cambio, una industrialización prácticamente para mejorar la economía de los nicaragüenses. Sin embargo, esto también fue manipulado por la oposición, que formó un mal llamado movimiento campesino. Este movimiento campesino era encargado de hacer protestas, también financiado por el imperialismo norteamericano, y condenar de que no se ejecutara la obra. Entonces el gobierno prácticamente, con el propósito de evitar de que se dieran revueltas en el país y lógicamente sangre, luto, muerte, dolor, frenó el proyecto en sí. Pero el proyecto está vivo. El problema es que los inversionistas no son norteamericanos. Aquí hubo un momento en que los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de, eso estamos hablando de 1930, 1934, cuando querían inclusive colocar un gobierno que fuera dirigido por William Walker, un filibustero. Desde esos tiempos se hablaba de canal interoceánico, desde que José Dolores Estrada, Manuel Mongalvo y Rubio, te estoy hablando desde esos tiempos, y no lo lograron ejecutar ellos. Sin embargo, ahorita el capital con el que se disponía a ejecutar esta obra, que iba a ser de gran envergadura para el pueblo nicaragüense, sobre todo en la parte económica, no se pudo continuar, a pesar que el proyecto está aprobado, hay una ley que lo faculta, está frenado, pero precisamente por eso, porque el comandante ha sido prudente y vio que estaba manipulando. Aquí entró plata para financiar a ese movimiento campesino que dirige uno de los que está preso actualmente, que se llama Medardo Mairena. Este ciudadano mandó a asesinar en el 2018, a atacar puestos policiales, donde murieron policías en un lugar que se llama Borrito y en otro que se llama Pueblo Nuevo de Mulucucú. Entonces este mismo dirigía ese movimiento campesino que era financiado a través de Estados Unidos para evitar que se construyera el canal interoceánico. El comandante Daniel ha sido categórico y enfático, y es que después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 se va a llamar a un diálogo nacional. Ese diálogo nacional que va a ser con los sectores que realmente representan a la sociedad nicaragüense. Incluye, por supuesto, partidos políticos, organizaciones religiosas, pero en sí las que quieran trabajar en pro del desarrollo de Nicaragua, no las que quieran imponer los intereses extranjeros en nuestro país. Porque nosotros estamos preparados para las elecciones que se nos avecinan el 7 de noviembre, pero sabemos también que seremos víctimas de agresiones ante todo este lapso de tiempo que ya las estamos viviendo y que evidentemente las estamos venciendo en nuestro país, con la organización política que tiene el Frente Sandinista, con la capacidad en redes que hemos venido creando, porque en el 2018 fue allí donde nos montaron el golpe, manipularon a la gente, pero hoy toda aquella gente que estuvo manipulada se ha dado cuenta de que no son más que serviles, arrastrados y que obedecen a intereses extranjeros. Por lo tanto, te quiero hacer un pequeño resumen, no sé cómo estamos de tiempo, pero no vamos a descartar. No son políticos los que se están persiguiendo. Los delitos son comunes. Lavado de dinero. Escúchese bien, esto es grave. Lavado de dinero. Ingresaron millones que fueron transferidos de cuentas de fundaciones a cuentas privadas. Eso es lavado de dinero. Y otra parte, a medios de comunicación. En Nicaragua se aprobaron leyes que ellos consideran que, y siempre lo han dicho a nivel internacional, y esto es lo que cree la maquinaria mediática, que son leyes a la medida de Ortega.
Escucha bien ese término. Leyes a la medida de Ortega. Y no son leyes a la medida de Ortega. Son leyes a la medida de lo que exige nuestra constitución política. Por ejemplo, la ley 1055, ley que defiende la soberanía y los derechos del pueblo a vivir en paz, es una ley que existe en muchos países. Muchos países tienen su ley de soberanía, incluyendo Estados Unidos, donde si vos conspirás, te sientan en la silla eléctrica y te morís. En Nicaragua todavía no hacemos eso. Se encarcelan y se van a empezar a juzgar. ¿De dónde sale esta ley? Que habla de que toda aquella persona que vaya a pedir sanciones contra nuestro país, aquella persona que solicite una invasión, una intervención, que solicite que a nuestro pueblo, a sus funcionarios, se les apliquen estas agresiones unilaterales, sea juzgado. Eso es sencillo. Yo creo que cualquier país se blindaría con una ley que le permita que su soberanía no esté evidentemente en detrimento. Pero claro, ellos no lo aceptan. Se aprobó una ley contra el ciberdelito, porque aquí es fácil decir Daniel De Vita es asesino, Daniel De Vita porque opina diferente al macrismo, entonces el tipo es un delincuente, es un lacayo de los cubanos, que no sé qué, y empiezan bla, 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 todo aquello. Entonces se aprobó esa ley que les sirve a ellos. Si nosotros los desprestigiamos, también vamos a la cárcel. Pero a diferencia de ellos, nosotros somos unos militantes, periodistas y algunos analíticos que lo que hacemos es contar la versión nuestra sin desprestigiar a quienes realmente no lo merecen, porque aquí hay políticos que no se metieron al intento de golpe y por lo tanto están en todo su derecho de competir en las elecciones, no andan atacando a nadie, no andan pidiendo sanciones y están preparándose para ser candidatos de alguna de las 17 opciones que va a tener la oposición aquí en este país. Entonces, también se aprobó una ley que es muy importante destacarla, que es la ley que penaliza crímenes de odio con cadena perpetua, o sea, prisión perpetua. ¿Cuáles son estos crímenes de odio? En el 2018, si vos eras sandinista, te agarraban en un tranque, te cortaban tus partes íntimas, te despedazaban, te mataban como al estilo sicariato mexicano. Y eso no lo cuenta la prensa internacional, que aquí estuvimos bajo ataque y murieron 200 sandinistas, hijos de íconos que lucharon contra la dinastía de Somoza, como es el caso de Amada Pineda, Francisco Arauz Pineda. ¿Ves? Desmembraron cuerpos como el del compañero Bismar Martín. Entonces te estoy dando ejemplos claros. Entonces, para esos crímenes de odio hay cárcel. Entonces vienen ellos y dicen, no, van a apresar y los van a declarar prisión perpetua a nuestros angelitos que son pacíficos y no hacen nada más que desmembrar personas como los Zetas o el cartel Nueva Generación de México. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno, esas son las leyes que se han aprobado. Bueno, en este momento, que bueno, hace un ratito hablaba yo con Daniel antes que vos te conectes, Edwin, de lo que está sucediendo en Venezuela, que a través de bandas criminales, porque ya no saben qué intentar para entrar en ese país, financiada por supuesto por la oligarquía venezolana, están intentando nuevamente desestabilizar. Qué coincidencia que también hay elecciones en Venezuela este año, qué coincidencia que va a haber elecciones en Nicaragua, todo muy sincronizado, ¿no? Bien al estilo de intervención imperialista en nuestro continente, y también los intentan victimizar, y estamos hablando de este tipo de gente, paramilitares colombianos que descuartizan gente, etcétera, y bueno, por suerte están siendo neutralizados por, bueno, una acción directa de distintos organismos de seguridad venezolano, el FAE, etcétera, y no están pudiendo, por suerte, lograr sus objetivos. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo visualiza el gobierno sandinista las próximas elecciones? ¿Están preparados para lo que se viene en relación a la violencia que vos estás diciendo que se va a venir, ¿no? Ya aprendieron el sentido de cómo contrarrestar a esta gente tan atroz, ¿no es cierto? Explícame eso un poquito. Bueno, parte de esos atroces que dirigieron estos tranques están detenidos y son los que andan la CIDH como presos políticos. Nosotros no vamos a esperar en Nicaragua que ocurra un 2018. Aquí van a caer presos antes y aquí la justicia se les va a aplicar antes, precisamente porque ya no queremos ver muertos en las calles, ya no queremos ver tortura, ya no queremos ver sicariato. O sea, lo que nosotros pretendemos es que haya unas elecciones en las cuales la seguridad y la paz que se respire
sea el pilar fundamental. Entonces, Medardo Mairena, que cayó preso ahorita, Pedro Mena, Lester Alemán, que lo llaman líder estudiantil. Fíjate bien qué curioso. Dicen líder estudiantil a alguien que no estudia. En ninguna universidad, en ningún colegio, solo en Nicaragua miramos eso, Daniel y Diego. Aquí llaman líder estudiantil a un tipo porque le gritó al presidente, ríndase. Pero el tipo no está estudiando desde 2018. Entonces yo déjame abrir un paréntesis ahí, Edwin. Líder estudiantil, pero en el 2018 han prendido fuego universidades. Precisamente, su propia universidad, donde estudiaba la OPOLI, quemaron ese recinto. En el tercer piso lo ocupaban para torturar y desmembrar personas y luego irlas a lanzar a cauces y eso no es mentira. Si vos me solicitas videos, el problema sería que YouTube te vaya a sancionar, pues, pero imagínate, aquí había una gente de que se encargaba de andar en los barrios secuestrando sandinistas, pero cuando caían presos decía que es la policía que los secuestró a ellos. Escucha el término ahorita. Policía de Nicaragua secuestra a líderes estudiantiles y campesinos y opositores. La policía de Nicaragua no secuestra, captura y captura mediante una orden judicial. Un secuestro, dice la figura jurídica, para que se pueda concebir como secuestro, tiene que solicitarse una remuneración como tal. Yo no sé si la policía de Nicaragua está pidiendo plata para estos tipos, porque eso no se sabe aquí. Yo te lo cuento a modo de broma, pues, como decimos aquí en Nicaragua. Entonces, el líder estudiantil que quemó su propia universidad, el líder campesino que mató campesinos que querían transitar libremente. Y fíjate qué curioso, nosotros denunciamos ante la CIDH que los tranques de la muerte deberían de ser quitados, porque eso no era ninguna protesta pacífica. Ahora les dice Iván Duque, ustedes no tienen que mandar en Colombia, no ven que esos tranques que están poniendo aquí me están quitando la libre circulación del pueblo, entonces ahí sí la CIDH, oído sordo, no dice nada, pero como era Nicaragua, eran manifestaciones pacíficas. Entonces, líder campesino, para que vos puedas ser líder de un gremio, al menos tenés que someterte a una elección. Líder del grupo de YouTube de Argentina, Diego. Pero Diego nunca fue quien lo nombró, quien le puso esa tilde. No, lo dijo un loco en un canal de televisión y otro en una radio. Hermano, eso ocurre aquí. No son líderes estudiantiles ni líderes campesinos. Son oportunistas que han encontrado la oportunidad de agarrar dólares, dinero, a cambio de someterse a las disposiciones imperiales. Entonces, eso tiene que quedar súper claro para que no se siga manipulando a nivel internacional de que en Nicaragua se están apresando líderes estudiantiles o líderes campesinos. Esa parte creo que la tenemos que tener clara. Edwin y Diego, les propongo que ahora nos metamos quizás en la parte más interesante, pero más confusa de la situación. Agradecerte la presencia, porque vamos a contarle también un poquito, Diego, también si querés intervenir en esto, bienvenido sea. Vos sabés que defender a Nicaragua o simplemente contar nuestra verdad sobre Nicaragua trae es muy resistido, trae muchas represalias y no de la manera natural. A ver, tanto Diego como yo estamos acostumbradísimos a tener gente que extraña la dictadura, que siente una devoción y una admiración por Jorge Rafael Videla y qué sé yo, quiere que nos maten y nos insultan y todo eso está dentro de lo normal, ¿no? Es más, incluso creo yo que el odio del colonialismo, el odio de los neoliberales es un orgullo para nosotros. Ahora, con respecto a Nicaragua, también vemos un ataque y una resistencia muy fuerte de lo que podemos entender de una parte del campo popular, una parte de la izquierda, si le quieren llamar. Y a mí me parece interesante hacer una muy breve recapitulación. Luis Almagro es el mismo tipo que viene jodiendo en Venezuela hace muchos años. Luis Almagro es el tipo que viene de hacer un golpe de Estado contra nuestros hermanos en Bolivia. Luis Almagro es el tipo que hace oídos sordos
en esos países como Colombia, donde se está reprimiendo salvajemente y aparecen cuerpos descuartizados todos los días. Luis Almagro tiene un historial nefasto, es un enemigo de los pueblos que buscan tener paz, soberanía y justicia social, y Luis Almagro en este momento está comandando o siendo parte de este ataque y este intento de golpe nuevamente hacia Nicaragua. Nicaragua es un país que aplica esas leyes con las que nosotros soñamos. A nosotros nos encantaría que nuestro marco legal en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, nos protegiera de millones y millones de dólares que se vuelcan en los medios, que se vuelcan en la política para manipular la opinión pública. A nosotros nos encantaría que no fuera una cosa normal en nuestros países que los Macri, que los Peña Nieto, que los Guaidó y toda esta lista de impresentables reciban dinero a raudales para desestabilizar, mentir, etcétera, etcétera. Ahí lo perdimos a Edwin, pero igual sigo y después en todo caso le repetimos la pregunta. En Nicaragua se están llevando adelante esas medidas y el marco legal está protegiendo los derechos básicos que a todos nos gustaría tener esa protección en nuestros países y que la política se dirima entre distintas visiones de un país, pero de ese país, no por una injerencia extranjera o por voluntad de las grandes corporaciones. Entonces, ahí lo recuperamos. Miguel, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás, querido Edwin? Efectivo. Excelente. Sí, te escucho, claro. Vuelvo un poquito a lo que venía diciendo, ¿no? Esas medidas soberanas que tiene Nicaragua de evitar financiamiento extranjero, de evitar que se pueda andar cazando, matando, quemando y descuartizando a gente por ser oficialista, etcétera, son medidas que tiene cualquier país soberano. En Alemania no puede un político andar pidiendo que Estados Unidos bombardee a Alemania, porque eso tendría una sanción. Entonces estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en Europa esas cosas estén dadas por sentadas, pero en Latinoamérica cuando alguien quiere defender un mínimo su soberanía, sos un dictador, sos una porquería, sos una basura. Entonces digo, a mi juicio es innegable que hay un intento de golpe, que los Estados Unidos, a través de la NET, de la USAID, están tratando de destrozar a Nicaragua y volverla a un sendero neoliberal. Todo eso más o menos todos estamos de acuerdo. Lo que no nos termina de quedar claro es por qué cada vez que señalamos esto y defendemos la soberanía de Nicaragua, aparece fuertemente un sector de lo que podemos denominar como la izquierda a atacarnos. Y Diego, me gustaría que también puedas contarlo porque creo que a vos te pasa lo mismo. Sí, estamos hablando. Respecto a Nicaragua, me parece que ahí te tengo que leer entre líneas, pero vale recordar este papel que firmó, por ejemplo, el Pepe Mujica, ¿no es cierto? Habría que traerlo a la luz, lo cual, digamos, vamos a ser sinceros, uno cuando habla de Pepe Mujica trae al recuerdo la época de Chávez, de Lula, de Néstor, de Cristina, y es como que es medio nostálgico y uno tiene sentimientos contradictorios de que alguien como Pepe Mujica, que sabe de política y sabe muy bien lo que está pasando en Nicaragua y en el resto del continente, haga este tipo de expresiones, ¿no? En su momento, incluso cuando hablaba por ahí que los venezolanos, que están todos locos, por ahí en contra de Maduro algunas cuestiones, o sea, encima él metió a Almagro en el puesto que está, él lo reconoció, entonces a mí ahí me gustaría un poco que Edwin, por ir en resumidas palabras, nos diga cómo cayó en Nicaragua esto que ha firmado Mujica. Decime vos, Edwin. Bueno, mira, para eso nosotros aquí en Nicaragua estamos claros de que hay una desinformación masiva. Y en el caso del gran Pepe, nosotros le hemos tenido un gran respeto y se lo vamos a seguir teniendo. Pero no sé si es que ya le llegó los senil, voy a ser directo, o qué está pasando con Pepe, porque realmente recordemos de que hubo dinero de Soros también que llegó a Pepe, y eso hay que recordárselo. Pepe, tus manos no están tan limpias como han hablado la gente. Tal vez no te lo echaste vos, pero sí había dinero para fundaciones en tu nombre, ahí llegaba. Entonces, hoy nosotros somos víctimas de Alberto, somos víctimas de AMLO, y lógicamente, o sea, desde que vos llegas a abstenerte a una OEA y a poner una posición tibia, cuando sabes de que si estamos haciendo las cosas bien, el imperialismo nos estará vigilando y que por eso son los ataques, porque las izquierdas aquí
que se consideran netamente ahorita, te lo voy a decir así, que yo los considero firmes y leales, es Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Vos mirá a una izquierda argentina sometida a las disposiciones de Macri, que deja endeudada a la Argentina para que se pueda llegar, y me van a disculpar, pero esto es real, pues el Fondo Monetario es el brazo chantajeador económico del imperialismo, y vino este salvaje de Macri, hunde a la Argentina, y por eso es que el pobre, siento que Alberto a veces no haya que hacer, pero demostró lo mismo, cordura, dirección política, cuando le dio asilo y salvó a Evo, porque ahora nos están dando la espalda, porque ahora sus pronunciamientos son totalmente tibios, no son de una izquierda que nosotros esperamos, porque AMLO dice, no se metan conmigo, yo respeto, dice, el derecho internacional, pero dice, estoy observando a Nicaragua y veo que se están violando derechos humanos, y entonces, primero me decís de que no querés interferir en los asuntos internos de los demás países, pero luego aparece inmiscuyéndote directamente, pues, a decir de que el comandante Daniel, te estoy hablando de líderes latinoamericanos, ¿no? Que están hablando sobre esto, no solo Pepe, no solo Alberto, no solamente AMLO, hay inclusive los mal llamados intelectuales, Diego, intelectuales que han firmado esa carta y es un ataque directo. Esto es que se han ido a leer los informes de Michelle Bachelet, anda a leer los informes sobre Colombia de Bachelet, de Chile. Edwin, disculpa. Le preocupan los derechos humanos. Disculpame ahí que te interrumpa, porque es muy interesante y como dijo acá Daniel, o sea, el tema más escabroso para hablar entre nosotros, todo, porque a ver, uno tiene siempre cierta admiración también por AMLO, por etcétera, ¿no? Por todos estos líderes, y estas contradicciones políticas que suceden en un contexto que todavía no se puede decir de hermandad latinoamericana, porque sabemos, como decís vos, que el FMI está muy metido acá en Argentina estamos absolutamente condicionados, no tenemos un pueblo preparado para enfrentar este tipo de cosas si mañana llegara a suceder un hecatombe nuclear con la deuda y una devaluación atroz del peso y una inflación que se va por las nubes. Argentina, en este momento no estaríamos preparados para soportar lo que ha soportado Venezuela, Cuba, Nicaragua. Es hasta otra, no sé si llamarlo cultura, idiosincrasia, preparación, son quizás hasta movimientos históricamente distintos, aunque nos une el sentimiento de patria grande, y por eso este tipo de contradicciones son muy difíciles, porque acá Alberto lo tenemos también diciendo cosas en contra de Maduro, país que yo defiendo absolutamente, Venezuela, que tengo mi mitad de corazón allá, a través de su canciller, pero por otro lado, que yo he hablado con hermanos venezolanos, no es que quiera justificar nada, estoy tratando de hacer un análisis lo más en frío posible, yo explicándole a ellos que si bien Alberto en ese sentido se portó mal, sin embargo pasaron unos meses y se fue a Argentina del Grupo de Lima, lo cual es un gesto político no solo importante, extremadamente importante, porque ese era el grupo mafioso que quería invadir Venezuela literalmente, y Argentina le dijo me voy de acá. O sea, es como que es un avance y un retroceso, un avance y un retroceso, y quizás a veces en esta política latinoamericana pero tan condicionada por el imperialismo, quizás a veces hay gestos que a uno les cuesta digerir y que a futuro quizás el gesto va a ser mucho mayor a favor. No sé si se entiende lo que digo, por más que entiendo el disgusto mío también, tuyo y de Daniel sobre este tipo de cosas. Sí. Me gustaría agregar algo a la reflexión que estás haciendo, que es muy interesante, y que la remate Edwin y nos diga su punto de vista con respecto a esto. A mí me parece que el caso tanto de Alberto como de Pepe Mujica como de Andrés Manuel López Obrador responden a lógicas y a momentos distintos, y me gustaría escuchar cuál es tu punto de vista. Por el lado de Mujica yo no lo iba a decir, pero bueno, vos lo pusiste en la mesa, así que no nos vamos a hacer los distraídos. Recordemos que Mujica tuvo una reunión histórica, estaba Mujica, estaba en ese momento su canciller Luis Almagro, hoy por hoy titular de la OEA, se reúnen con George Soros, y George Soros prestó financiamiento, apoyo y ayuda para que Mujica pueda aplicar dos reformas, que era lo que todos conocemos, por un lado la legalización del aborto y por otro lado la legalización de la marihuana para consumo personal. Entonces,
entendiendo que las ONG de George Soros son, vos me vas a decir, Edwin, pero son de las principales que están hostigando a Nicaragua, de las principales que están acosando a Daniel Ortega. Uno dice, claro, o sea, Mujica tuvo una relación muy cercana con las ONG de Soros a la hora de gobernar. Ahora las ONG de Soros están buscando tumbar a Daniel Ortega y el 2 más 2 serían 4 en ese sentido, de analizar que Mujica está siendo consecuente más a los intereses de su principal benefactor que a los intereses de la patria grande. Y a mí me cuesta mucho entender esto en este sentido y al margen, digo, nosotros de acá no buscamos demonizar a nadie ni satanizar a nadie. Yo creo que la política no se tiene que medir tampoco con ese nivel de pasión, pero sí me parece que entendiendo que hoy por hoy Uruguay cayó en las garras del neoliberalismo más zarpado, que están siendo gobernados por un tipo como Luis Lacalle Pou, en todo caso hay que llamarse a silencio, pero buscar que Nicaragua termine siendo gobernado por un Luis Lacalle Pou, me parece que va y se choca de bruces contra los intereses de la integración latinoamericana que nosotros estamos buscando. Después, por el tema de Alberto, creo que la Argentina está en una situación de absoluta debilidad. Justamente la estrategia fue poner a Alberto, que es un personaje un poco más conciliador y amigable a la vista de, no sé, de nuestro enemigo en esta superpolarización, y que Nicaragua tiene mala prensa. Entonces se abstienen de atacar a Nicaragua y después se traen al embajador como para mostrar de que quedamos bien con todo el mundo, no estamos ni con Nicaragua, pero tampoco estamos en contra, y seamos amigos de todo el mundo y a ver cómo salimos del endeudamiento terrible que tenemos. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ahí es donde yo ya tengo la incógnita más grande, porque Andrés Manuel López Obrador está siendo víctima de las mismas campañas de manipulación. Acaba de aparecer un tipo, Claudio X González, financiadísimo directamente por estamentos del gobierno de los Estados Unidos, financiando campañas en su contra, el ataque de la revista The Economist. Entonces digo, López Obrador es víctima de estas mismas maniobras, solamente que en este momento quizás no le están haciendo tanto daño porque tiene un apoyo popular muy grande. Entre esta visión que yo te estoy mostrando, la que te daba Diego, ¿cuál es tu visión? Y no solo la tuya, sino cómo se toma en Nicaragua esto, ¿no? Nosotros no podemos aceptar, voy a comenzar yo primero con Andrés Manuel López Obrador, luego un poquito de Alberto y ya te expliqué prácticamente lo que pienso del compañero Pepe Mujica. En el caso de Andrés, esto está fresquecito. No puedo creer que Andrés no se dé cuenta que así como a él lo están atacando, empezando, a nosotros ya se nos llegó el grosso modo. Nosotros ya no estamos en el comienzo del cuento, estamos en el nudo y vamos hacia el desenlace. Y entonces es cuando más debería de pensar, hey, tiene razón Ortega, ha cerrado ONG porque estas ONG trasegaban plata de Estados Unidos para desestabilizar su gobierno. Hombre, González está aquí también trayendo plata y no que llega con una actitud gallo-gallina, aun cuando está siendo víctima del mismo enemigo en común, aun cuando tus principios dicen ser de izquierda, pero resulta que, como vos decías, lo están anteponiendo más a sus intereses, inclusive de gobernabilidad. No es ni siquiera un interés de unión latinoamericana, como nosotros pensamos, de que bueno, está bien, fortalezcamos la CELAC, hagamos que la CELAC destruya la OEA, que es importante, es un organismo multilateral que representaría los verdaderos intereses de los pueblos, fortalezcamos el ALBA, pero nadie está pensando en eso. Están pensando en seguir siendo dependientes del Fondo Monetario Internacional, pero cobijándose con una bandera de izquierda. Están pensando en seguir siendo manipulados y chantajeados por el imperio, porque imagínate, pues, recientemente el gobierno de México compró una refinería, terminó de comprar una refinería en Estados Unidos. Eso te refleja que hay lazos económicos, que son las cosas que hasta el pueblo no llegan y que por a veces, por esas cuestiones que le unen a ellos del gran poderío macroeconómico, sacrifican la parte ideológica y política.
Nosotros nunca hemos atacado a Argentina y seguimos diciendo que las Malvinas son de ustedes. Nosotros jamás, el comandante Daniel, por muy tibio que esté Alberto del otro, no vas a ver en uno de sus discursos hablar ni siquiera de Pepe Mujica. Él no acostumbra a eso, ni siquiera es detractor de sus propios contrarrevolucionarios. Aquí quienes hablamos somos el pueblo, porque sentimos que estamos siendo agraviados por nuestra propia gente. A veces siento que tenemos una izquierda comunidad Podemos aquí en Latinoamérica, de que solamente le falta aliarse a Vox en algunos lugares y ser una mezcla de todo, ¿no? Es increíble, porque realmente aquí las izquierdas deberíamos de estar como siempre la filosofía nos ha exigido, siendo no alineados a las decisiones del imperialismo norteamericano. No vamos a concebir... Ajá. Ahí quiero hacerte, Sí, sí, discúlpame que te interrumpa, está más que interesante lo que estás hablando. Yo podría detectar una diferencia en números en relación a lo que es Nicaragua con un 72% de apoyo. Estamos hablando que Ortega tiene prácticamente el mismo nivel de popularidad, por lo menos en lo que se reflejó en la última elección, que Vladimir Putin en Rusia. Estamos hablando de mucho poder popular. Y acá en Argentina estamos hablando que la mismísima Cristina Fernández de Kirchner, con todo lo que hizo para los argentinos, con los números, la verdad, excelentes que dejó el gobierno, con quizá el país más desendeudado del mundo, con un PBI en crecimiento constante, con miles de escuelas, con un montón de pequeñas y medianas empresas en funcionamiento, etcétera, 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 no sería capaz de ganar las elecciones sola. O sea, estamos hablando, vos fíjate que eso nos muestra una debilidad que tiene que ver un poco también, ¿no?, con el pueblo. O sea, estamos hablando, somos pueblo diferente, estamos los peronistas, los que queremos la patria grande, los que queremos que Cristina gane por el 80%, pero tenemos una parte importante de la población de que no la votaría. Entonces, Diego, a mí me parece que acabas de dar en el clavo con una concepción que quizás a veces es muy difícil de explicar y de hacer entender. Con el caso de Argentina, con el caso de México y de otros países también, yo creo que el pueblo es una variante muy importante. Y en el caso de Nicaragua y en el caso de Venezuela, vienen de procesos transformadores que han penetrado de una manera en la conciencia popular en general que son prácticamente indiscutibles por la inmensa mayoría, y eso permite tener un nivel de coherencia, eso permite tener un nivel de postura que me parece que es sencillo porque está sustentado en una base mayoritaria del pueblo. Y por más que vos tengas una parte incluso muy intensa, opositora, con otro tipo de valores, con otro tipo de visión, no es lo suficientemente grande como para joderte. Ahora, en nuestro caso, y también podríamos incluir a Brasil, después de que Lula da Silva transformó de una manera impresionante al Brasil, vimos cómo termina ganando un Bolsonaro, vimos cómo se les hizo bastante sencillo voltear a Lula Dilma. preso, Daniel. Lula preso. Ni hablar. En el caso de Argentina, esto que dice Diego es fantástico. Cristina Fernández de Kirchner entregó el país más desendeudado y con el salario más alto de toda Latinoamérica y no podía ganar una elección. Y justamente formamos este frente de todos con sectores que tienen otras visiones y otras posturas para que alguien atrajera votos más moderados y pudiéramos sacar a una bestia como Macri del gobierno. Yo creo que en México puede pasar algo similar. Si vos no tenés un pueblo formado en revolución, si vos no tenés un pueblo que tiene un antecedente cercano, porque recordemos que la revolución sandinista en el contexto histórico es muy reciente. En el caso de Venezuela, el antecedente de la Venezuela pre-Chávez está muy fresco. Y yo creo que en nuestros países se nos complica porque hay una mística revolucionaria que en el caso de Argentina tenemos que ir prácticamente, no sé, hasta 1810, hasta Rosas o hasta el 45 con Perón. Pero así todo, yo creo que esos antecedentes son muy lejanos y han logrado comerle el sentido común a una gran porción del pueblo, y me parece a mí que los gobernantes tienen que hacer lo que pueden teniendo en cuenta el pueblo que tienen. No sé si se entendió lo que dije. Es posible, porque realmente lo que vos decías, la formación ideológica es el pilar fundamental
para el desarrollo de un proyecto revolucionario. Sin formación ideológica, evidentemente, no va a existir conciencia, porque la conciencia hay que trabajarla a diario, hay que alimentarla para que cada vez el nivel vaya en aumento. Aumentando el nivel de conciencia de tu pueblo, ellos van a sentir necesario defender tu proyecto y que no solo se vea como algo electorero, formamos, como vos decías, una opción electoral para llegar al poder, tomar el poder, pero sin una ideología definida. Quiero decirte que nos dicen que estamos solos a nivel internacional y que también estamos solos a nivel local. Y me causa un poco de gracia porque el Frente Sandinista ni siquiera va solo a las elecciones de noviembre. No sé si ustedes lo saben, pero nosotros también hemos trabajado en alianza. La diferencia es que cuando llega un aliado, nosotros hacemos que ese aliado se empodere de nuestro discurso, se empodere de nuestro modelo y él inmediatamente adquiere el conocimiento ideológico y la razón de ser del proyecto revolucionario. Entonces, llevamos aliados a exguerrilleros de la resistencia nicaragüense, nuestros peores enemigos, los que financió Reagan en los 80 y se enfrentaron con nosotros. Sí, señores, van en alianza en el 2021, porque se llama Alianza Unida Nicaragua Triunfo. La encabeza el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ahí está la resistencia nicaragüense. Ahí está un movimiento que se llama Movimiento Liberal Nicaragüense y decenas de organizaciones sociales que no precisamente traen una tendencia ideológica cargada de sentimiento de izquierda, socialista o comunista. Simplemente son gente que ve en el proyecto revolucionario la oportunidad de que le recuerde la gente como un buen diputado, como un buen alcalde, ¿entienden? Entonces esa es la parte que nosotros hacemos organizativamente. Pero en cuanto a lo que vos decías de que la Argentina y México son pueblos que relativamente no tienen un nivel de conciencia fresco que se les pueda alimentar para subir ese espíritu de revolución, es culpa de los líderes. Es culpa de los líderes políticos que no han logrado fomentar escuelas de cuadro para la formación ideológica desde que son jóvenes universitarios, para que desde allí emerjan con una ideología clara, antiimperialista y nacionalista, que son pilares fundamentales de un revolucionario. Un peronista tiene que ser nacionalista, argentino, antiimperialista en Argentina. No puede estar permitiendo que su país sea, por el chantaje del Fondo Monetario Internacional, intervenido económicamente, sino que busca la salida, propone y además no encierra en un esquema total su estructura. Aquí las estructuras del Frente Sandinista están disgregadas en todo el territorio nacional y el Frente Sandinista se alimenta de abajo hacia arriba. La estructura de base para las ideas que se llevan hacia la estructura nacional y la Secretaría General que dirige el comandante Daniel Ortega es una frecuente retroalimentación de las bases de los territorios, de las comarcas, de los barrios, de las cuadras, de las manzanas. A ese nivel es la organización del Frente Sandinista. Por eso hay ese respaldo popular y nos pueden opacar a nivel internacional diciendo lo que quieran a través de sus medios, pero la realidad que vive Nicaragua es otra. Ustedes pueden venir y van a encontrar que aquí los lugares de esparcimiento están llenos, las calles, los comercios, la gente moviendo. Y no es cierto de que aquí la policía anda disparándole a medio mundo, encarcelando a todo el que ande con una bandera circulante, todo lo que han querido meterle a nivel internacional para que esa manipulación sea la opinión que viertan muchos errada. Porque he escuchado muchos compañeros de izquierda, no solamente líderes, sino militantes de partidos de izquierda, inclusive recientemente un militante del Frente Amplio Uruguayo me decía que si el comandante Daniel se había vuelto loco, que estaba encarcelando a sus excompañeros de guerrilla, como Víctor Hugo Tinoco, como Dora María Telles, etcétera,
y que por qué perseguía políticamente a ellos, si era porque lo habían traicionado. No, aquí nos traicionaron en 1995 y el comandante no tomó represalia por ello. Nos quedamos con 8 diputados y el resto se fue a votar proyectos de ley de Violeta Barrios, y en uno de ellos, imagínate qué chistoso, dicen que las leyes inhiben candidatos en Nicaragua, pero la ley que inhibe los candidatos fue aprobada en 1995 por Violeta Barrios. Y en ese mismo año, un año antes de las elecciones de 1996, se inhibieron al comandante Cero, Eden Pastora, en paz descanse. Se inhibió a su propio yerno, el yerno de la señora Chamorro, Antonio Lacalle, y a otro empresario que quería participar en las elecciones. ¿Por qué lo inhibieron? Uno, porque tenían doble nacionalidad. Otro, porque tenían afinidad, como era el caso de su propio yerno. En fin, un año antes de la elección. Pero ahora viene la ley y te dice, si usted va a pedir sanciones a Estados Unidos, si usted va a pedir invasión a Estados Unidos, no tiene derecho a optar a ningún cargo público. Y eso dicen que es malo. Y en cualquier país sería lo correcto, porque si usted le sirve a intereses extranjeros, vaya a candidatear a donde él quería andar sirviendo, vaya a pedir a ser congresista de Estados Unidos. Pero aquí usted no puede ser porque sencillamente usted lo que quiere es un bloqueo para su país, usted lo que quiere es miseria para su país, porque es que creen que asfixiándonos económicamente, porque es que creen de que confrontándonos entre nicaragüenses, nosotros vamos a rendirnos. Y en los 80 el comandante no se rindió, y dijo, vamos a gobernar desde abajo, y se gobernó desde abajo. Y hoy estamos más que nunca fortalecidos y reconociendo en el pueblo la virtud laboriosa de decir, de al Frente Sandinista confiamos en ustedes. Ya no vamos a creer el cuento de que si votamos por un chamorro o que si votamos por la derecha nos vamos a volver multimillonarios. En 1990, ¿qué se dijo de Nicaragua? Que si no se votaba por la derecha, seguía el servicio militar, seguían las confiscaciones y un montón de cuestiones que en ese contexto motivaron a que ganara la derecha. Ahora, ¿qué es lo que dicen? Si ustedes no votan por nosotros, los de la derecha, por nuestros candidatos, viene bloqueo, vienen sanciones, etcétera. Pero en el 90 se cumplió en todo eso. Y lo primero que hizo doña Violeta fue privatizarnos absolutamente todo, excepto el agua. Sí. Se vendió la energía, se vendieron telecomunicaciones, sí. Discúlpame que te interrumpa. Y por ir volviendo a lo que estamos con el tema de, bueno, estas contradicciones, ¿no? Políticas que hay, que uno a veces le duele y bueno, yo le contestaba a un hermano venezolano, estaba en una entrevista para una radio allá, unos compañeros que, bueno, que estaban enojados, viste, con lo de Alberto, algunas cuestiones, algunas expresiones, que, bueno, los tres que estamos acá nos enojamos, y yo le decía, mirá, te lo voy a llevar al máximo pragmatismo posible, por más que a veces el pragmatismo no está bueno, a veces no agrada y es de difícil digerir, y yo le digo, mira, si no ganaba Alberto Fernández acá, ganaba Macri. Y si ganaba Macri, seguía el Grupo de Lima, y si seguía el Grupo de Lima, les iba a perjudicar mucho más a ustedes que si gana Alberto, que Alberto con sus contradicciones, digamos, en ese sentido no está muy lejos de ser Macri, y por lo menos yo estoy seguro que en los asuntos internos de los demás pueblos nunca votaría bueno, dale, invadimos Nicaragua, sí, voto afirmativo, o vamos a invadir Venezuela, sí, no, eso estoy seguro que no, al igual que otros presidentes que pueden tener estas contradicciones. Él mismo lo ha calificado como un gobierno de transición. Yo lo veo esto como un rearmamiento de las tropas, por decirlo con lengua militar, ¿no? En estos 4 años de Alberto va a ser muy importante que las bases realmente se reagrupen, que pensemos en un proyecto, en el proyecto real de país que queremos hacia el futuro, que pensemos de nuevo en esta alternativa de integración latinoamericana, que a mi juicio, y el de Daniel también, porque por eso tenemos estos canales de YouTube y estas redes, porque creemos en esto, creemos en la integración latinoamericana, no tenemos dudas que es el camino, y más allá de todo esto que duele a veces, yo veo, digamos, una interesante luz de esperanza. Bueno, por un lado, allá AMLO comandando al lado de Estados Unidos eso, por otro lado, a Ortega firme todavía y el pueblo sandinista con esa historia de lucha y con mi enorme admiración de Sandino, que realmente fue un político y un luchador realmente increíble. Tenemos a Cuba como siempre,
tenemos a un Luis Arce en Bolivia, tenemos a Ecuador que ganó la derecha, pero un pueblo correísta que no se le va a hacer fácil a este banquero. Tenemos en Perú quizás a un Castillo, estamos esperando de una vez por todas qué pasa. Tenemos al pueblo chileno que está ganando el Partido Comunista en varios lugares. O sea, viste que en estas idas y venidas políticas y contradicciones políticas, digamos que yo veo esta luz de esperanza en reagrupar nuevamente a la patria grande con mayor conciencia. Habrá pueblos que les toca trabajar más eso y hay pueblos que lo tienen ya más trabajado. Es una realidad, eso es innegable. Y esperemos que Lula en Brasil vuelva el año que viene, que sería realmente un batacazo para el imperialismo. Decime vos, ¿ves esta esperanza más allá de las contradicciones que se ven y enojos que uno pueda tener con algunas declaraciones? No te escuché, fíjate, Diego, la última parte. La última parte básicamente, hermano, es lo siguiente. ¿Vos ves esperanza en esta reagrupación que hay a nivel regional de diferentes líderes que aparecen e incluso la esperanza de que Lula vuelva a Brasil, el pueblo chileno ganando elecciones del Partido Comunista, incluso estamos hablando, y una Colombia absolutamente destruida por el gobierno, pero un pueblo hay gente que era uribista, imagínate en Colombia, y ahora le está tocando vivir lo que es realmente Uribe y Iván Duque ahí. Decime vos, ¿ves esta esperanza a nivel latinoamericana? Efectivamente, y estoy convencido. Es más, te puedo decir que la geopolítica para 2022 va a ser diferente a la actual que estamos viviendo. Y lo más trascendental va a ser que no solamente los países que tienen economías bastante sostenibles e impactos a nivel latinoamericano en el sur y centro puedan alcanzar una verdadera independencia. En el caso de Chile, ya lo decías vos, en el caso de Perú, interesante, el triunfo de Castillo. Sin embargo, pues estamos a más de un mes de que se celebraron esas elecciones en segunda vuelta, y si estuviéramos en Nicaragua, con 3-4 días que no se hayan dado los resultados, ya te imaginas lo que estuviese ocurriendo. Pero en el caso igualmente, ahí vamos al tema de Castillo. Recordemos que Castillo se termina el conteo de los votos y Castillo agradece y dice, no somos chavistas, no somos comunistas. Hay indudablemente en toda Latinoamérica un despegue, una distancia estratégica con Nicaragua y con Venezuela, porque a Cuba lo sacamos, porque Alberto habla maravillas de Cuba, López Obrador lo mismo, no sé tanto Castillo, pero digo, es una constante indudable el desmarque de los dos países, a mi juicio, más demonizados de la actualidad, que son Nicaragua y Venezuela. El problema en sí va a estar en lo que yo te decía, el juego de la geopolítica. Tanto Castillo como el mismo Alberto y el mismo AMLO están esperando más integración. Ellos esperan que se gane Chile. Ellos esperan que se reafirme Nicaragua y también están esperando una victoria en Honduras, un país que está totalmente también desestabilizado por una derecha que inclusive su propio presidente enmarcado en delitos como el mismo lazo o nexo con el narcotráfico, con un hermano encarcelado en el imperialismo. Tenés a un Bukele que dentro de poco va a tener que enfrentarse a las mismas cuestiones que nos enfrentamos nosotros en Nicaragua. Lamentablemente el FMLN cayó en el mismo vicio del partido tradicionista. Se vuelve viejo, no busca líderes reales, no crea líderes, y le pasó factura. Un tipo que con su generación millennial logró convencer mediante esos anzuelazos de ser un ejemplo a seguir, y hoy lo tenés ahí, diciéndole a Estados Unidos, a veces estoy con vos, y a veces le dice, no, espérate, yo soy independiente. Entonces, es un juego también que hay que seguir muy de cerca. ¿Qué visión tenés, Edwin, de Bukele? Aprovechemos, porque Bukele un día te habla peste de Maduro y se endeuda con el FMI, después se pelea con Luis Almagro. Inentendible este muchacho. Sí, yo lo considero un tipo oportunista. Es un tipo que busca estar bien con Dios y con el diablo. Y eso es prácticamente alguien que no tiene una convicción definida.
pero sí tiene un respaldo popular por los errores cometidos por quienes le adversan, no por méritos propios. No es él el que se ha ganado el respaldo del pueblo salvadoreño. Son errores cometidos por el FMLN, por el mismo Arena, que ya fue intervenido inclusive por unos actos de corrupción increíbles. Después robaron todas las donaciones de China a Taiwán. Y el Arena, que es un partido que evidentemente representa los intereses del imperio en El Salvador. Y por ahí hay que tener mucho ojo, porque está tocando a quienes representan realmente y han representado los intereses del imperio. Por eso es que vos decís, Bukele es una cajita de sorpresa. No sabes con qué va a salir mañana. Este tipo juega diferentes papeles. El último, pues, le pasan una lista con funcionarios sancionados, entre comillas, por el imperio, donde le dicen, ve, esta es la lista Angel de nosotros, donde tenemos incluido a tus funcionarios. Y les dijo, muchas gracias, sí, gracias por su lista, pero nosotros aquí en El Salvador tenemos una lista propia y es con la que vamos a juzgar y vamos a trabajar. Mientras tanto, esos funcionarios que ustedes llaman corruptos seguirán en mi gobierno y yo, por lo tanto, pues voy a juzgar a los que están en mi lista Angel. Increíble. De pronto le dice a Almagro, mira, vos nunca debí tener buenas relaciones con vos, pero después le dicen en la OEA, papá, venga, va a votar en contra de Nicaragua, y el tipo vota en contra de Nicaragua, y le dicen, absténgase de esto, de lo otro, en fin, su geopolítica la juega al nivel que le dicta el contexto. Cuando se pelea con Estados Unidos, recurre a China, más sobre todo si es para beneficio. ¿Entiendes? Entonces, vacuna, 4 millones de vacunas le manda China. Estados Unidos no le manda ninguna, pero le manda desde Guatemala a Kamala Harris y le dice, vos me vas a servir de puente porque en Nicaragua vamos a sacar migrantes y vamos a decir que hay una migración masiva y vos lo vas a recibir desde Honduras, Juan Orlando, los va a recibir en El Salvador usted, señor Bukele, y en Guatemala, señor Diamante, usted mande a matar al que defiende los derechos humanos, como ya sucedió, muerto el principal crítico de Diamante en Guatemala, porque eso es lo que se nos viene, no se nos había contado, pero están promoviendo que de Nicaragua salgan caravanas como las que salen de Honduras, para decir que en Nicaragua no hay seguridad, para decir que en Nicaragua la gente está saliendo por grandes cantidades. Y ahí Bukele está jugando un papel fundamental al servicio del imperialismo y todos los mal llamados del Triángulo Norte. Ahora digo, es la misma agenda, ¿no? Con Venezuela ya hace años venimos viviendo esto, que migran, no sé, por poco ya Venezuela no tendría que tener personas, ¿viste? Porque migran que 10 millones por año, que 20 ya no saben qué tirar, ¿no? Pero bueno. Decime, Daniel, ahí si vos querías cerrar con algo o... No, para que me quedé con esto, Dale. con esto de Bukele. Vamos a jugársela, porque a mí esto me encanta, porque vos generalmente hay una línea clara de defensa de proyectos populares y antagonismo con proyectos neoliberales, que está muy claro, incluso esto se refleja en los medios de comunicación alternativos de una línea nacional y popular como la nuestra y de Patria Grande. Ahora, a mí me encanta que según el que ves, está todo muy claro. Alberto, Macri, López Obrador, el PRIAN, Lula, Bolsonaro. Ahora, vos ves algún medio de los nuestros y Bukele enemigo, ¿no? Te lo ponen al lado de Duque y ves otro medio de los nuestros y te lo ponen a Bukele al lado de López Obrador o de Evo. Vamos a jugárnosla todo. Para mí, Bukele, en esa disyuntiva y con sus particularidades y rebeldías, para mí es un enemigo de la integración latinoamericana. ¿Para vos, Diego? Y a mí me queda justamente esto de cuando es medio alguien neutro, como que está bien con Dios y con el diablo, y yo no confiaría, ¿viste? Pero con respecto a Nicaragua no es neutro, es antagonista de Nicaragua. No, totalmente. Con respecto a Nicaragua, un títere, es un pequeño muñequito al servicio de lo que le pide el imperialismo. Inclusive, su discurso, esto quiero adelantárselo porque hay que leerlo, porque también no solamente nosotros nos vamos a encerrar en ver la gente que habla bien de nosotros, sino también en nuestros detractores. Sus discursos de nacionalismo falso, son tomados de discursos del comandante Daniel Ortega. Esto es insólito y no se lo estoy contando yo.
Vayan a verlo cuando el tipo dice, aquí está mi constitución, un día me dijeron que era independiente. Eso lo ha dicho 1000 veces el comandante. Y le dice, el comandante se lo dice claro, nosotros somos libres, soberanos e independientes. Y el tipo agarra vara y se va, así le decimos aquí en Nicaragua, y grita. Para los sandinistas aquí, el concepto que tenemos de Bukele es que es un payaso. Y como es un payaso, lo contrata Estados Unidos para que haga un show, lo hace, lo contrata el otro y hace un show. Y como Nicaragua no le sigue cuerda, el comandante ni se refiere a él porque prefiere hablar del dueño del circo y no de los payasos. Entonces él se siente ignorado y se pone malo, se pone malcriado. Pero en realidad, como decía Daniel, este tipo es una amenaza real. No lo quieren entender, pero es una amenaza real para la integración dentro del SICA. Te voy a plantear cerquita, pues, ni siquiera regional, como dice Daniel, pues, que lo es. Y si es una amenaza para la integración del SICA, que es el sistema de integración centroamericana, porque te vive criticando hasta los préstamos que le hacen al gobierno de Nicaragua. Este tipo ha dicho que el BCE no le dé préstamos a Nicaragua y resulta que el que está más al día con su cartera de crédito es Nicaragua de todos los países centroamericanos que componen el BCE. Entonces ese es su ardor y su dolor. O sea, al final nosotros lo consideramos, como te decía, un payaso, alguien que no está definido ni se va a definir, lo van a definir su propio pueblo. Va a llegar un momento que el propio pueblo salvadoreño se va a cansar y le va a decir, o sos de aquí o sos de allá. Y la gente ahora ya está empezando a ver. La pregunta ahí sería, ¿y por qué hay tanta gente, o por lo menos se ve como que lo adoran? ¿Viste? Vos estamos hablando entonces que es un presidente que vive en base del marketing. A mí me hizo mucho ruido esa foto que está con Luisito Comunica, el mexicano, que es un youtuber que, bueno, tiene como 40 millones de seguidores y todo lo que eso significa, un influencer. Me hizo mucho ruido ver a Bukele una foto con Luisito Comunica, por ejemplo, ¿no? Y vos decís, cuando que Luisito trabaja Comunica, para CNN, Luisito. que trabaja, claro, estamos viendo de un influencer con tantos seguidores que se va a Venezuela a criticar a Venezuela y decir que está todo mal, que lo robaron, etcétera. Y eso me hizo mucho ruido también. Pero bueno, ahora que me está contando acá el camarada hermano nicaragüense todo lo que ha hecho en relación a Nicaragua, no me quedan muchas dudas acerca de quién es Bukele entonces. Ahora el tema, ¿qué problema que es? Porque hay tanta gente que lo quiere. La pregunta es, porque debo admitir que estoy desinformado con respecto a Bukele. ¿Hay logros sociales concretos, Edwin, en El Salvador por parte de Bukele? Me estás preguntando si existen logros sociales con respecto a Bukele en El Salvador. ¿Ha mejorado? En el caso de El Salvador, en cuanto a lo único que ha mejorado es que el tipo tiene una capacidad comunicativa impresionante. Entonces, si él hizo una gestión de que lleguen 4 gallinas, lo sube a Twitter y se vuelve un boom, pero no son proyectos de impacto. O sea, proyectos de impacto es que vos me digas, en mis primeros 2 años de gobierno, como lo hizo el comandante Daniel, me heredaron el 24% de analfabetismo y me lo reconoció la UNESCO. Claro, totalmente, entiendo. Y además, fíjate esto, qué loco, ¿no? Porque es verdad lo que dice, vos reducís el analfabetismo, tenés niveles de igualdad inéditos, Nicaragua, para el promedio centroamericano, es un país que tiene niveles de justicia social que son impensados para algunos vecinos de la región, pero claro, como Daniel Ortega capaz que no es un influencer que baila en TikTok, pasan desapercibidos. Y también, obviamente, el apoyo de la prensa internacional que no es menor. Bueno, creo que el encuentro ha sido magnífico, interesante, picante, polémico. Así que nada, Diego, despedite como quieras. Edwin, lo mismo. Gracias por estar. Bueno, yo les mando un fuerte abrazo a ambos. Acá un placer siempre, Daniel. La verdad, Edwin también. Ya estamos en contacto. Cualquier cosa, ya sabes, nos podés escribir a nosotros. Y bueno, yo realmente le deseo mucha suerte al gobierno de Ortega, porque se lo merece, porque ha hecho cosas concretas por el pueblo de Nicaragua, eso no hay ningún tipo de dudas, porque tiene una resistencia que debo admitir digna de admirar. Yo he conocido camaradas nicaragüenses en el encuentro antiimperialista en el contexto del Foro de San Pablo en Venezuela, hace pocos años, el último que se realizó, y la verdad que se ve la pasión, el empuje y la fuerza que tienen
con la política, es envidiable, pero sanamente lo digo. Y bueno, nada más que eso. Y un saludo, por supuesto, a todos los que estén viendo esto. Edwin. Bueno, yo quisiera pues darle las gracias a Daniel y Diego por la oportunidad de encontrarnos. Espero no sea la primera vez que estemos compartiendo. Es necesario de que estos análisis coyunturales se estén dando. Quiero despedirme rapidito, Daniel, diciendo que el tema de Nicaragua no debiera de ser trascendental. Pues estamos en una Nicaragua libre donde no hay actos que realmente deberían de ser agenda para los medios de comunicación, como que aclaren la situación del asesinato del presidente de Haití, como que exijan los medios que ya hayan resultados en el Perú, como que exijan que en el propio Estados Unidos dejen de estar encarcelando niños migrantes que ellos mismos están promoviendo la migración y encarcelando gente que está llegando. De Nicaragua nos han informado de que están organizando estas caravanas, pero que la gente está en rechazo total, porque llegan y te dicen, hay $3,500 para que vos te vayas y le pagues a un coyote y te lleve hasta Estados Unidos. Hasta eso, ofreciendo dinero para generar caos. Decirte que desde Nicaragua, de la Nicaragua de Sandino, hasta la Argentina peronista, chavista, fidelista, nosotros estamos también con ustedes, con el pueblo argentino, nuestra solidaridad, porque les quiero decir, ahorita Alberto no ha sentido lo que es realmente la embestida del imperialismo criminal, pero le va a llegar su turno a medida de que él vaya promoviendo las políticas que sean acordes a su pueblo, a las exigencias de su pueblo, y que eso es lo que más aborrece el imperialismo. Al imperialismo le conviene seguirnos esclavizando, mantenernos esclavizados para que nosotros no tengamos realmente una independencia. Pero sí, desde Nicaragua estamos agradecidos nosotros con todos aquellos compañeros que han mostrado su solidaridad internacional. Y a través de estas plataformas que ustedes tienen, no hay mejor alternativa que hacerlo de manera solidaria y con el amor profundo que nos une hacia la patria grande. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, Edwin. Gran abrazo. Ahí pasaba y estuvo con nosotros Edwin Suárez desde Nicaragua. Muy interesante, muy agradecidos por haber contado con su palabra. Diego, a modo de conclusión, me parece, además de súper interesante lo que compartimos, me gustaría cerrar explicándole un poquito a la gente que está del otro lado cómo estamos viviendo esto nosotros desde Argentina, porque estamos viendo cómo el imperialismo está atacando claramente a un pueblo hermano, cómo Luis Almagro está cometiendo otra de sus fechorías. Y así como nos horrorizamos de la barbaridad que ocurrió en Bolivia, Nicaragua está viviendo quizás la antesala de eso. Y se repite esto de que tiene buenos indicadores económicos, que para la región el nivel de vida en Nicaragua es mucho mejor que muchos de sus vecinos. Y los golpes de Estado, las barbaridades y las masacres comienzan de esta forma, con operaciones internacionales. Entonces, nosotros acá estamos dispuestos a analizar y sobre todo a remarcar esto de que nosotros no podemos ser neutrales. Si Luis Almagro quiere desestabilizar un país, nosotros vamos a estar en contra de Luis Almagro y en defensa de la soberanía de ese país. Y siempre vamos a apostar porque los conflictos, las cuestiones se resuelvan por los habitantes de ese país. Por eso somos integracionistas, creemos en la patria grande y creemos en la solidaridad internacional, pero somos nacionalistas porque somos respetuosos de la soberanía de cada país y de que las decisiones deben ser tomadas en cada país. Ahora, nosotros contamos con la visión y con el testimonio de un hermano de Nicaragua que sí se siente dolido, porque quizás esperaban, en el caso de Argentina y de México, otras posturas, esperaban una postura como por ejemplo la de Luis Arce en Bolivia, de decir, nosotros claramente estamos con Nicaragua, y al no ver eso, se sienten dolidos y está muy bien que lo expresen. Y después nosotros, por supuesto, que vamos a hacer el análisis. Tanto Diego como yo estamos absolutamente comprometidos con la Cuarta Transformación de México. A mi juicio, México ejerce un liderazgo regional absolutamente valioso y necesario,
y lo voy a remarcar, incondicionales con Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Pero sí tenemos que ser respetuosos y escuchar cuando un compañero de otro país hermano nos plantea que está dolido con una decisión, con una medida, con una postura, y lo mismo hablando de la República Argentina con respecto al gobierno argentino. Por eso, entender que estamos todos dando la misma batalla, estamos todos combatiendo a Luis Almagro, y México es la punta de lanza del combate contra Luis Almagro, que muy clarito el gobierno mexicano le pide a Luis Almagro que dé un paso al costado porque no tiene valores democráticos para estar en ese cargo. Y simplemente lo que hacemos de este espacio es ser consecuentes con esas ideas, con esas propuestas y en la defensa de la soberanía de cada uno de nuestros países. Nadie puede rasgarse las vestiduras y condenar a Nicaragua sin antes ver un poquito lo que está pasando en Colombia, ni hablar lo que está pasando en Haití, ni hablar lo que está pasando en Honduras, y después entendemos que hay una agenda internacional, que son las tapas de los diarios, que es lo que discuten los medios, y que muchas veces nuestros gobiernos se ven obligados a tener que emitir una opinión, y entiendo que toman estratégicamente las decisiones y emiten las declaraciones que consideran que son más pertinentes en este momento político. Pero estando en un contexto regional, como vemos el desastre humanitario de Honduras, como vemos los cuerpos descuartizados que aparecen en Colombia, digo, bueno, cuando hacemos un análisis regional, digo, hay un montón de temas preocupantes y nos están haciendo discutir por qué gente que recibe millones de dólares de la USAID está presa. Enhorabuena que esté presa esa gente. No sé cómo lo ves vos, Diego. Sí, bueno, difícil agregar algo en lo que acabas de decir, Daniel, porque lo dijiste todo, la verdad. Y yo podría agregar, mira, que respeto absolutamente lo que dijo acá el compañero de Honduras, Edwin, tiene razón en sentirse dolido, pero claro, es diferente porque nosotros hacemos el análisis en frío, desde afuera, de lo que pueden ser jugadas políticas y estrategias políticas a las grandes esferas que a futuro terminan saliendo bien y favoreciendo la integración. Pero claro, cuando es con lo que pasa en Venezuela, de repente tenía un Felipe Solá o un Alberto Fernández criticando, diciendo autoritario a Maduro, y claro, y le vamos a decir, no, venezolanos, no se enojen, porque esto tiene que ver, porque estamos endeudados y tenemos que ver cómo quedamos bien con todos y a futuro. Bueno, está bien, está perfecto, como decía, hay que escuchar y tiene toda la razón el hermano acá nicaragüense en estar dolido. Después no tengo mucho más que agregar, la verdad, y lo dijiste de una manera fenomenal, lo dijiste todo y nada más que saludos a todos y a todas. Diego, muchísimas gracias por compartir este dúplex especial, esta transmisión simultánea, así que un abrazo grande a todos los que están ahí del otro lado, tanto en nuestro canal como los que nos están viendo ahí en Diego en la Lucha. Suscríbanse a Diego en la Lucha si están acá y suscríbanse a mi canal también si tienen ganas, si están ahí viéndolo a Diego, que vamos a seguir conversando de todos estos temas que muchas veces son complejos, que son difíciles, pero nuestro compromiso de hacerlo con la mayor honestidad y con la mayor buena fe que está en nuestras manos. Abrazo grande, gente. Venceremos. Abrazo, chau, chau.